objeto de mañana, el Adishaya y el Samshaya, quisiéramos, maestro, que nos diera algunas luces sobre estos puntos. Sí. Esa aclaración de los antiguos es muy necesaria, porque si no se podría pensar que en el saber, para el saber, radica estar estudiándolo todo, o que el Getuls como estudiante perfecto tenga que estudiarlo todo. Y lo que se necesita es que se sepa lo necesario, porque si en aquel tiempo de los antiguos Upanishads, de los Vedas, hace más de 4000 años, ya se distinguía lo que era un conocimiento con objeto y un conocimiento sin objeto, un conocimiento necesario y un conocimiento innecesario. ¿Qué será ahora en que se producen cerca de 10 millones de libros al año, en que hay multitud de investigaciones en todas las especialidades, en que existe aún dentro del campo más inaplicable, por ejemplo, la medicina espacial, o por ejemplo, para muchos de nosotros, la física pura. También, aparte de todo ello, hay que comprender que acerca de cada asunto, de cada punto por estudiar, hay un conocimiento necesario y un conocimiento innecesario. Porque, en primer lugar, la ñana tiene objetivos, tiene sus bhumis, sus datos, sus nagasiris, que ya abarcan un universo de vivencias para el ser humano, y que ello viene a ser, digamos, nuevamente, en cada ascenso se tiene que revisar, porque a medida que vamos recorriendo el camino, yo diría que no solamente en cada grado, sino ya de un geñán a un geñán avanzado, de un getuls a un getuls avanzado, yo diría que tendría que repasar las aplicaciones de toda la estructura de la ñana, porque es diferente lo que representa un nuevo tipo de conocimiento, un nuevo tipo de experiencia. La experiencia, la vivencia, la existencia, la presencia, se modifican y a la vez son modificantes de nuestra visión de vida. Por eso es importante esa definición que tuve oportunidad de dar en el retiro del maestro, indicando que cultura era visión de vida, porque a medida que varía nuestra visión de vida, tenemos también otra visión de la cultura que vivimos. Si ello ocurre con un pintor con respecto a la pintura, que pasa etapas tan diversas como las que pasó Picasso,
Si eso ocurre con etapas tan diferentes en la música como las que pasó Claude Debussy, si en el mismo Goethe cada obra que escribió representó otra etapa diferente de su vida, en el Geñán, en el Getuls y en los iniciados de la Fundación Orden del Aquarius, no están de ninguna manera exentos de que en el avance de su realización necesitan repasar los valores mismos descubiertos al principio de su grado y que después, cuando ya van avanzando en él, viene a ser un motivo de revisión. Eso en cuanto a la perspectiva nada más de tres de los aspectos de la Jnana Yoga y Jnana Vijnana Yoga. Luego, también los panoramas cambian. Al cambiar los panoramas, nuevas necesidades de saber surgen y otras necesidades de saber desaparecen. El mismo Sublime Maestre decía: yo escribo y olvido, porque lo que escribía en una época entraba a ser sustituido por nuevas necesidades, por nuevas fuentes. Entonces, el conocimiento que es necesario hoy puede mucho no ser necesario mañana, porque ya mañana necesitemos otro nuevo conocimiento. Usted es profesor de idiomas, profesor de inglés, y usted ha necesitado tener un manejo de los verbos regulares e irregulares en el inglés. Pero ahora que entra a estudiar medicina, los estudios de inglés van a quedar bastante empolvados. Los libros que antes usaba probablemente ni siquiera los lleve usted a Bolivia, porque tendrá usted que enfrentarse a un año de anatomía, otro año de fisiología, en que apenas tendrá usted tiempo a lo mejor de detenerse a ver los títulos de un periódico en la calle. El conocimiento que le fue necesario ha quedado en usted y entra a ser necesario otro. Por lo tanto, el ñani, el discípulo modelo de la ñana, no solamente tiene que entrar a revisar con nuevos criterios las mismas estructuras de la ñana como conocimiento necesario, y puede también tener que ir dejando algunos otros conocimientos. Por ejemplo, en el primer grado tenemos que ahondar grandemente y nunca es suficiente la observación que se hace de la inteligencia maravillosa del elefante típico del Asia, sobre todo de la época de los Vedas, ya que ahora está extinguiéndose y se encuentra cercado de muchas circunstancias el elefante. Por lo tanto, probablemente se encuentra más circunscrito
en las facultades maravillosas que él había alcanzado. Llegará el tiempo en que si se extingue o se domestica, como probablemente va a resultar para su supervivencia, que tengan que reproducirlo hasta por inseminación artificial, va a perder gran parte de sus facultades, va a ser elefante doméstico. Entonces nosotros tenemos que conservar el conocimiento, las observaciones sabias que el elefante hicieron los antiguos y que todavía se constata que la tienen. Pero cuando se llega al segundo grado, otro es el símbolo. Y va uno avanzando en grados y cuando llega al quinto se encuentra con que tiene que volver a estudiar el elefante. Porque hay nuevos aspectos que no se habían visto dentro de lo que uno había estudiado. Entonces, es un interjuego de ese saber necesario e innecesario constantemente. ¿Está claro? Bien. Tiene la palabra en el orden la hermana en preparación para Jesús, Aurora, e igualmente el hermano Álvaro Escobar. Aurora de Lima, Álvaro de Bogotá. Para profundizar en el hombre tras la búsqueda del hombre trascendental. El descubrimiento del hombre trascendental. Para profundizar en el descubrimiento de la búsqueda del hombre trascendental. No, no es el descubrimiento de la búsqueda, es el descubrimiento del hombre trascendental. Yo reclamo un poquito que ustedes no alteren ciertos conceptos fundamentales, porque se pierden. Es decir, probablemente son unos cuantos conceptos. En todo lo demás, somos libres de usar los términos más adecuados a cada ocasión. Pero creo que en los puntos fundamentales de la enseñanza debemos tener la precisión. Por lo menos el Zulía Maestro me aprobaba ese concepto grandemente y hasta señalaba que seguía exactamente su pensamiento. Entonces, el descubrimiento del hombre trascendental es una anotación que me hizo en un cuaderno que me envió y donde dice: el acontecimiento más importante de la nueva era será, el descubrimiento del hombre trascendental. Y como el descubrimiento representa todo un descubrir en sí mismo y todo un descubrir en los demás, porque no estamos evolucionando para nosotros, sino con todos. Entonces te reclamo inmediatamente. Para profundizar en el descubrimiento del hombre trascendental y una mejor identificación en el discipulado modelo de la llana para la gracia del maestro, me gustaría, maestro, que nos hable sobre el principio de verdad. ¿Qué es el principio de comprensión? Ahora te contesto. Es muy importante tu pregunta, sobre todo el relacionar el descubrimiento del hombre trascendental con el discipulado modelo de la ñana para la bhakti al maestro. Diríamos que a veces el ser humano no se preocupa de conservar la parte trascendental que él ha descubierto de sí mismo o de los demás.
Estoy primero tocando los dos puntos primeros de relación de tu pregunta. Nosotros descubrimos a veces la trascendentalidad de una persona y a la primera impresión mala que tenemos de esa persona, por nuestra emocionalidad demasiado intensa, olvidamos la trascendentalidad potencial que ha demostrado esa persona y consideramos que sencillamente hay que reprobarla y hay que quitarla de enfrente. Porque juzgamos mucho de acuerdo a nuestro estado del sentimiento. Y eso es algo que debemos nosotros ir superando en el sendero de iniciación mayor. Ni siquiera la simpatía nos debe indicar, no debe ser un barómetro para ello. Porque la simpatía está condicionada a las afinidades electivas entre las personas. El que es simpático para unos no es simpático para otros. Y así sucesivamente. De manera que tendríamos que ver lo siguiente. Las relaciones entre el descubrimiento del hombre trascendental y el discipulado modelo de la ñana, en relación con el principio de verdad, tendríamos que tener un poco de cuidado. Vamos a aislarnos un poquito del tema para pensar el principio de verdad. Por eso te quise comentar primero la primera parte de la pregunta, porque encuentro que son dos preguntas totalmente distintas. El principio de verdad. Vamos, en primer lugar, a tomar en consideración lo siguiente. Existe la verdad absoluta como una abstracción absoluta de ese concepto. Y decimos, la verdad es. Pero al descender del concepto abstracto de verdad, que es lo verdadero, comenzamos a venir a diferentes planos. Primero, de la realidad de la verdad como verdad y de la realidad de la verdad según el plano de comprensión de cada persona. Vamos primero a la parte de los diversos planos de la verdad. Al manifestarse la verdad que es absoluta, que es lo verdadero, en el absoluto, como es un punto absoluto, como absoluto no se manifiesta. Por lo tanto, lo verdadero, la verdad absoluta como verdad, es solamente una abstracción. La verdad absoluta como verdad es solamente una abstracción. Pero al encontrar diversos planos de verdad, decimos, ya en la primera manifestación que haya de la verdad absoluta, tenemos la verdad pura. Al hablar de la verdad pura, en toda la pureza de la verdad, tendríamos que decir que es una verdad incondicionada. Y para que pudiera ser incondicionada, es lo inmediato de lo abstracto. Y como verdad pura e incondicionada, tendríamos que encontrar la pregunta, ¿qué es lo incondicional?
un concepto incondicionado. Podríamos decir que casi no existe, o si existe, es ya lindando con lo abstracto, y lo abstracto no se manifiesta. Por lo tanto, a partir de la propia verdad pura, ya tenemos que ver que la podemos aceptar como verdad pura, pero ya ligeramente condicionada. Si nosotros descendemos más en la manifestación de la verdad, nos encontramos que comienza la verdad a ser unimúltiple. Esa palabra unimúltiple les resuelve a ustedes todos los problemas que quieran y se las recomiendo. Si ustedes me piden una recomendación, esa les doy. El concepto unimúltiple de la verdad. Porque es de acuerdo al proceso de investigación, de concientización, de realidad en sí que se modifica. La historia en toda su exactitud, a medida que pasa el tiempo, se acerca a la leyenda. Y a medida que más pasa el tiempo, se llega al mito, a la mitología de los hechos. Una montaña, como hemos dicho, a lo lejos se ve la montaña azul. Yo voy hacia mi montaña azul, pero ya más cerca es verde. Y cuando llegamos a la montaña resulta que está llena de pedruscos, de árboles, de cosas. ¿Y dónde está mi montaña azul? ¿Cuál es la parte azul? Y no tiene ninguna parte azul, y cuando volteamos a dónde venimos, resulta que lo azul es de donde venimos. Y si consideramos eso, mejor nos regresamos y vamos en busca del azul que hemos dejado, porque no hemos encontrado azul la montaña. Y resulta que el azul es un efecto óptico. Entonces, las mismas aspectaciones nos hacen vivir aspectos distintos de la verdad. Pero tu pregunta es el principio de verdad. Allí, Aurora, vamos a tener que acudir a tu propio nombre, Aurora. El principio de verdad sería el reconocimiento de aquello que resulta verdadero. Pero resulta que decía el poeta, Dios se admira cada día de su nuevo amanecer, de su nueva aurora. Así es que cada día es una aurora diferente. Las nubes nunca son iguales. Los momentos cósmicos nunca se repiten integralmente. Se repite la vuelta del Sol a su punto cada cumpleaños. Se repite la llegada de Marte cada 687 años, 687 días a cada lugar. Y así sucesivamente, pero dentro del conjunto no se vuelve a repetir la figura cósmica de esas múltiples combinaciones. Entonces, ¿qué es el principio de verdad? Yo no sé si con esta respuesta que te he dado quedas mejor o peor que antes.
discipulado modélico, por ejemplo. No sé si me hago bien la pregunta. Bueno, yo creo que vamos a... Sí, está bien, pero entonces vamos por partes. Creo que me he subido mucho a la parte del principio. Sí, y yo quiero algo más concreto que nos sirva para nuestra vida. Sí. Toma en cuenta que los principios están, digamos, emanando de lo que pudiéramos llamar lo esencial. De los principios emanan las leyes y de las leyes emanan los fenómenos. Entonces, el plano fenoménico debemos verlo como plano fenoménico, pero al mismo tiempo penetrar en las leyes que lo rigen. Si tú te conformas con penetrar en las leyes, ya has ganado mucho, porque ahí se puede aplicar las leyes superiores para manejar las leyes inferiores. De tal manera que, pero si te remontas demasiado al principio, se oye bonito, es bello, ¿no? Pero, ¿cómo te diré? El mundo de la abstracción, ya de por sí el hombre tiene un temperamento, una forma de pensar muy abstractiva. Quiere llevar muchas cosas a lo abstracto. Y nosotros necesitamos ser iniciados equilibrados. Yo diría que puede haber más bien el sentido de un equilibrio. Yo comprendo tu pregunta, pero puesto que te gusta la abstracción, te digo, no, si te gusta, porque si no, no te interesa el instituto. Pero de la abstracción quiero ir a lo concreto. Bueno, pues tienes a tu disposición ampliamente y sin que nadie te lo impida el estudio de las leyes y el estudio de los fenómenos que rigen las leyes. Entonces ahí tienes ya el cuadro para tu pregunta. Sin embargo, como lo que quieres es un consejo para el diario vivir, cada vez que vayas a hacer algo, pregúntate si es sabio hacerlo o no. Y piensa si lo que vas a hacer es sabio o si no es sabio. Y entonces vas a ganar mucho con abstenerte de lo que no es sabio. Por ejemplo, para comer. Ahí puedes aplicar esa palabrita. ¿Es sabio comer esto? ¿O no es sabio comer? Yo quisiera, tengo la pregunta pendiente de Álvaro, pero la reverenda Gagba me pide algunas observaciones sobre la lectura de los libros del maestro. Es decir, que me parece importante. Si nosotros leemos el libro negro de la francmasonería, no es para que nos hagamos masones. Y lo digo que soy masón y pertenezco a dos ritos diferentes, y en uno de ellos soy legata latere del Supremo Consejo de Memphis, Misraim, y en el otro de la masonería escocesa, que es la que más predomina en el mundo. Y veo que realmente lo que el maestre hace es escribir para ellos, dándoles luces para que no se estanquen. Y si escribe acerca de los sufíes, no es para que nos volvamos sufíes. Escribe para el conjunto de las aspiraciones y al mismo tiempo para darnos el aporte
de la sabiduría que debería haber en cada uno de esas corrientes, para nosotros aplicar la sabiduría que ello trae, pero no para quedarnos